Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Siempre va a haber un tema en cada semana para nuestro programa para poner en consideración a los profesionales del derecho y al público en general. E indudablemente el tema de actualidad del momento, del debate desde diferentes aristas, puntos de vista, es lo que aprobó la Corte Constitucional sobre el matrimonio civil. Entonces, los efectos de esta sentencia sobre el matrimonio civil, las uniones de hecho y la sociedad conyugal es el tema que lo vamos a tomar en esta semana. En nombre del Colegio de Abogados queremos agradecerle al doctor Jorge Luis Mazón, directo amigo del Colegio de Abogados, miembros del directorio, pero sobre todo catedrático universitario con una maestría y una especialidad en la Universidad Andina Simón Bolívar y quien maneja cursos de capacitación del Centro de Formación del Colegio de Abogados, da charlas en diferentes universidades y quién más como él para ayudarnos con sus opiniones. Bienvenido, Jorge Luis. Gracias, Angelito. Vamos un poco a establecer el panorama. Se viene debatiendo intensamente en nuestro país por estos días, precisamente a propósito de la sentencia de la Corte Constitucional, el tema del matrimonio igualitario. Hay algunas interrogantes que surgen a propósito de esta sentencia relacionadas con las sociedades conyugales, el matrimonio y las uniones de hecho, que intentaremos analizar en este programa. Es decir, desde una arista diferente, porque todo el mundo está discutiendo solamente el tema de sí o no, pero no se establecen el por qué y cómo han evolucionado estos elementos. Por eso, Jorge Luis, ayúdanos entonces. ¿Dónde se origina y qué cambios ha tenido la definición de matrimonio que contiene nuestro Código Civil? Gracias, Angelito. Una buena noche para todos. Es un gusto estar aquí en este programa. Quisiera plantear un antecedente general. Hablar del matrimonio civil, hablar de las uniones de hecho, hablar de la sociedad conyugal, es hablar de figuras jurídicas que tienen sentido y fueron creadas en tiempos antiguos, ¿no? Nos podemos remontar tranquilamente al Imperio Romano, incluso más atrás posiblemente, y fueron creadas fundamentalmente para precautelar tanto el patrimonio de la familia que se crea por cualquiera de estas formas, estoy hablando del matrimonio civil, estoy hablando de la unión de hecho, como también los bienes propios de los cónyuges. Eso como un antecedente porque se me ha invitado para que conversemos un poco de cómo estas sentencias de la Corte Constitucional, y aclaro que son dos sentencias, ¿no? Las que dictó la Corte Constitucional la semana pasada aprobando el matrimonio igualitario, la 1018-CN, cuyo ponente fue el juez Ali Lozada, y la 1118-CN, cuyo ponente fue Ramiro Ávila Santamaría. Ahora, ¿dónde se originó y qué cambios ha tenido la definición del matrimonio que tiene nuestro Código Civil? Es la pregunta. He traído unas ayudas. Aquí, muy bien. La definición de matrimonio que tiene nuestro Código Civil, estaba casualmente revisando esta mañana la primera edición del Código Civil, que data de Código expedido en 1860, pero que entró en vigencia el 1 de enero de 1861. Y en épocas en que todavía no teníamos Estado laico, en donde el Estado ecuatoriano era todavía abiertamente confesional, religioso, ¿no? Y lo curioso es que la definición que tenemos
en ese código de 1860 es la que durante más de un siglo se mantuvo vigente en nuestro Código Civil. Definía el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y para toda la vida con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, ¿no? Yo hace más de 25 años estudié en la universidad justamente este concepto que era el que traía el Código Civil. Pero curiosamente alrededor de 1910 por ahí ya como fruto también de la Revolución Liberal, en 1912 se dicta la primera ley de matrimonio civil y poco después ya también se consagró el divorcio, ¿no? Y esa sola ley del divorcio dejaba ya anacrónica esta definición, ¿no? Porque esta definición le he puesto colores para que resalte un poco. Habla justamente del matrimonio como una unión actual e indisoluble y para toda la vida, ¿no? Indisoluble. Claro, en esa época el divorcio debió haber causado también un revuelo. Desde luego, desde luego. Y mira que permanece en la legislación ecuatoriana, no sé, 70, 80 años, esa contradicción. Tú tenías por un lado el Código Civil que definía el matrimonio como una unión indisoluble y que debía durar toda la vida, y por otro lado tenías también ya la figura del divorcio introducida en el Código, ¿no? En la legislación ecuatoriana. Ese error recién se corrigió en el año 1989, ¿sí? Por reformas al Código Civil, entre otras cosas, se reformó la definición de matrimonio. Quiero que vayas viendo cómo se va achicando ¿no? Es básicamente la misma. Lo que le quitan es el actual e indisolublemente y para toda la vida y le dejan simplemente como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, ¿ya? Y esa definición es la que ha permanecido hasta la semana pasada, en la que como uno de los efectos de una de las dos sentencias que dictó la Corte Constitucional, la 1018 CN de Alí Lozada Prado, el juez ponente Alí Lozada, ¿sí? En la parte decisoria de la sentencia, me permites, la voy a citar. Por supuesto, dale. Sí, textualmente. La Corte Constitucional ha dicho, hablando sobre la consulta de norma que también se le había hecho respecto al matrimonio civil igualitario, que son inconstitucionales los fragmentos de los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles. En ambas disposiciones legales, la expresión un hombre y una mujer, justamente esta que tenía la definición de 1989, acaba de ser declarada inconstitucional. Y la misma Corte ha propuesto un texto alternativo que le deja al matrimonio definido de esta manera: contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Hay una interesante reflexión también que hace las sentencias de la Corte respecto de por qué no debe estar el procrear también como uno de los fines del matrimonio. Eso te iba a decir, Jorge, si revisamos lo que tú nos has planteado, Ajá. En primer lugar, el que sea indisoluble, un poco para esa época, se pensaba, yo creo que inclusive con mucho respeto, a conceptos vinculados a la religión. Sin duda. Que las personas no podían separarse por un mandato de Dios. Ya no está en el segundo ejemplo que tú nos planteas, está el tema de procrear. Me salta una inquietud. Y los hogares o los matrimonios que por A o B situación no pueden tener hijos, exactamente, sería no ilegal. No solo esos, claro, el momento en que tú tienes en el Código Civil una definición que pone como uno de los fines del matrimonio la procreación, ¿no? Se quedan por fuera de esa definición toda una serie de relaciones y de uniones que en los hechos se han venido dando y se van a seguir dando, ¿no? Una es la que tú acabas de citar, la gente que no puede, pero hay muchas parejas también que no es que no pueden, sino que como una decisión absolutamente legítima de vida, han decidido que no quieren procrear. ¿No quieren también? Está también el caso de los adultos mayores. Se casan, claro que se casan. Hay adultos mayores que se casan y ya fisiológicamente hablando no están aptos para procrear, ¿no? Entonces, estas y toda una serie de consideraciones ha hecho la Corte, es muy interesantes, aparte de una de las dos sentencias en las que argumenta por qué debe desaparecer también el procrear
de la definición del matrimonio civil que está en la legislación ecuatoriana. Es decir, bajo tu criterio y tu experiencia jurídica, esta legislación indudablemente ha ido progresando, ubicándose a las condiciones propias del desarrollo de la sociedad. Sin duda, es que a eso tiene que responder siempre el derecho, ¿no? El derecho no puede quedarse a la saga y no puede dejar de responder a las transformaciones sociales. Estamos francamente de algunas décadas de esta parte entrando en una dinámica de ampliación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, ¿no? Y creo que a eso responde también la decisión que ha tomado, las decisiones, son dos que ha tomado la Corte la semana pasada. Es interesante esto, mira, nos aclaras de que son dos decisiones de la Corte Constitucional. He escuchado por diferentes medios de comunicación un argumento, que las parejas del mismo sexo no necesariamente requerían de este elemento del matrimonio igualitario o de esta sentencia de la Corte Constitucional, porque ya existe en nuestro sistema jurídico la figura de la unión de hecho y que les otorga igual derechos que el matrimonio. ¿Es cierto o no? Eso no es cierto. Voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿no? Si bien el artículo 68 de la Constitución reconoce la igualdad de derechos entre los matrimonios civiles y las uniones de hecho, ¿sí? El artículo 68 literalmente señala la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Entonces, aparentemente la Constitución iguala, ¿verdad?, los derechos de las parejas que están unidas vía matrimonio, de las que están formando un hogar de hecho, en unión libre, como se llama, ¿no? Pero la misma norma constitucional tiene ahí algo que podríamos subrayar, ¿no? Dice, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley. Es decir, ya le puso ahí una... Claro, ya le puso ahí una cortapisa, un pero. Y si tú revises la ley de las uniones de hecho, que tiene ya más de 2 décadas, no me acuerdo exactamente en qué año fue expedida, pero fue la base de la reforma del Código Civil sobre la cual se incluyó en el Código Civil todo el capítulo que hay ahora sobre las uniones de hecho, a partir del artículo 222, ¿no? El artículo 1 de esa ley, que está vigente, por cierto, no ha sido derogada, ¿eh? La ley de las uniones de hecho, el primer artículo de esa ley señala la unión de hecho estable y monogámica de más de 2 años entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes. Entonces, ahí tienes ya de entrada una primera diferencia, ¿no? Que es compleja. El matrimonio surte efectos jurídicos y efectos patrimoniales desde el momento en que se firma el acta matrimonial. La misma ley señala, en cambio, que para las uniones de hecho hay que esperar 2 años. Hay un debate controvertido porque hay una aparente contradicción entre este artículo 1 de la Ley de Uniones de Hecho y el artículo 222 del Código Civil, 222 me parece que es, que señala que solo estos 2 años que hay que esperar para que se constituya la unión de hecho son solo para efectos probatorios en caso de juicio. Entonces ahí hay un debate, hay una duda, ¿no? Pero hay instituciones públicas que agarran esta visión de la unión de hecho, esta concepción de la unión de hecho, ¿no? Y cuando parejas unidas en unión de hecho, o uno de los miembros de una pareja que ha estado solamente unida en unión de hecho, quiere reclamar del Estado algunas prestaciones que se pueden reclamar, ¿no? Les piden que prueben que esa unión ha tenido 2 años por lo menos. ¿Ya? Vamos a continuar, si me permites, Jorge Luis. Claro que vamos sí. a regresar con este tema muy importante luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan, estamos conversando sobre las sentencias de la Corte Constitucional sobre el matrimonio civil, las uniones de hecho y la sociedad conyugal. Agradeciendo nuevamente al doctor Jorge Luis Mazón, colega del Colegio de Abogados de Pichincha, directivo del colegio y quien conoce sobre la materia, que nos está precisamente dando algunas explicaciones sobre esta temática. ¿Y en qué sí son entonces equiparables los derechos que tienen las uniones de hecho con el matrimonio civil? Bien, permíteme solamente para no dejar colgado la pregunta anterior, ¿no? Había un par de cositas más interesantes. La pregunta era respecto de si son equiparables la unión de hecho y el matrimonio, ¿no? Y yo empecé diciendo no es cierto. Y en la parte que desarrollé es una parte más o menos conocida, pero hay algunas otras desigualdades entre la unión de hecho, ¿no? y el matrimonio de las que ni siquiera se ha hablado públicamente. Por ejemplo, la del artículo 112 del Código Civil, que establece que en todo divorcio el cónyuge que carece de lo necesario para su cónyuge sustentación tiene derecho a que se le entregue la quinta parte de los bienes del otro. Entonces, a la hora de siempre que no haya sido el causante del divorcio. Mira, a la hora de liquidar la sociedad conyugal, por ejemplo, ¿no? Hay derechos que son de los cónyuges, ¿no? Hay sociedades conyugales donde aparentemente no hay nada que repartir. Y sin embargo hay esta disposición del 112 que dice, si usted, marido o mujer, divorciado, excónyuge, no exconviviente en unión de hecho, ¿no? Solo aplica a matrimonios, claro. ¿Ya? Si no tiene nada que repartir, todavía puede aspirar, siempre que no haya sido el causante del divorcio, a una quinta parte del patrimonio del otro cónyuge. Me salta una inquietud, Jorge Luis. Si tú dices de que indudablemente en la Constitución reconocería a la unión de hecho como derecho igual que el matrimonio civil, ¿no entonces no era un tema de reformar o adecuar a la Constitución las normas jurídicas que estás invocando? Podría haber sido un camino, de otro lado están las comunidades LGBTI y los grupos que han estado luchando desde hace... Porque los derechos no podemos negarles, sí, los derechos, somos una sociedad que peleamos por derechos. Desde luego que sí, y tampoco restringirlos, porque eso está prohibido constitucionalmente inclusive, pero creo que el reconocimiento del matrimonio igualitario tenía un fuerte valor simbólico también para estos grupos, ¿no? Si es que vos haces un análisis legal fino, sí, vas a ver que entre las uniones de hecho y el matrimonio hay algunas diferencias sustanciales. Pero en la que ¿sí? te decía hace un momento, ¿qué sí son equiparables entre la unión de hecho y el matrimonio civil en los derechos en que sí coinciden? ¿En qué sí coinciden? A ver, el artículo 229 del Código Civil iguala aparentemente los derechos de los cónyuges a los de los convivientes en uniones de hecho, ¿no? Eso es ley este momento, está en el Código Civil y en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el haber de la sociedad conyugal, con la administración de la sociedad conyugal, la disolución y liquidación de la sociedad y la partición de los gananciales, las normas que rigen las uniones de hecho son básicamente las mismas que rigen el matrimonio civil, ¿sí? Pero, vamos, como te digo hace un momento, hay si es que hacemos el análisis fino, hay toda una serie de disposiciones que a veces están medio escondidas en el Código Civil, que son derechos que tienen exclusivamente los cónyuges, pero no los convivientes en unión de hecho. Entonces, Jorge Luis, con las sentencias de la Corte Constitucional, a tu criterio han quedado equiparados entonces los derechos de quienes tienen uniones de hecho con quienes están unidos por el matrimonio. No inmediatamente. ¿Ya? La ley, como tú sabes, rige solamente para el futuro. Entonces, desde luego, si es que a partir de ahora, en donde está por disposición, por sentencias de la Corte Constitucional, formalmente legalizado o no está impedido el contraer matrimonio en el Ecuador entre personas del mismo sexo y tampoco el registro civil tiene ya opción de dejar de inscribir esos matrimonios, ¿no es cierto? Quienes opten por esa opción, pues de aquí para adelante bien pueden, y yo no veo que esos matrimonios entre parejas del mismo sexo, en lo que tiene que ver con sus efectos jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, la constitución de la sociedad conyugal,
las normas que están ahora mismo establecidas en el Código Civil no puedan regirlas. No, en ese sentido es un tema meramente formal. Está previsto también en la ley que quienes actualmente tienen solamente uniones de hecho puedan optar por el matrimonio, ¿no es cierto? Eso está previsto en el Código Civil. Puede que algunas de las parejas que actualmente solo mantienen uniones de hecho, dentro de poco opten por contraer matrimonio. Y algunas de las derivaciones que sobrevienen de las sentencias de la Corte es interesante poder analizarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se deriva de estas dos sentencias que acaba de dictar la Corte Constitucional la semana pasada? La primera y obvia, la que todo el mundo habla y sabe, ¿no? Ya pueden contraer en el Ecuador matrimonio parejas del mismo sexo. Otra que hay que decirla, no es obligatorio que lo hagan, bien pueden no hacerlo, bien pueden continuar bajo el régimen de unión de hecho en el que han estado muchas parejas indudablemente. Sí, no hay... Es decir, un poco como nos alteramos en la sociedad como algo nuevo que recién lo conocemos. Las parejas del mismo sexo han tenido uniones de hecho, han convivido sin ningún problema. Y por otro lado, las reglas jurídicas que rigen actualmente para el matrimonio heterosexual, como decía yo hace un momento, en mi criterio rigen perfectamente para el matrimonio igualitario. Solo una cuestión que quiero insistir. Sí, este debate, ¿por qué ha sido llevado a un tema que no es el que tú nos estás explicando, sino a un tema eminentemente ideológico, religioso? Sí, el componente siempre va a estar en el debate del tema jurídico porque deberían ser cosas muy separadas. Sí, bueno, yo soy un académico, no soy un político, pero no puedo dejar de ver que hay intereses creados ahí, ¿sí? Que hay algunos intereses de algunos sectores de la iglesia, por ejemplo, ¿sí? En llevar el debate hacia terrenos que se alejan de lo estrictamente jurídico, constitucional inclusive, que es donde yo creo que sanamente debería mantenerse ese debate. El debate debería hacerse, es decir, ayuda precisamente a una sociedad, los contrapesos, las opiniones son buenas, pero si solo nos quedamos en los elementos que corresponden, y mira, elementos jurídicos. No he tenido la oportunidad de leer con todo el detenimiento que quisiera todavía el voto salvado inclusive de Hernán Salgado respecto de las sentencias del matrimonio igualitario, ¿no? Pero sí es de saludar que ahora tengamos una Corte Constitucional en donde se pueda debatir con la altura y en el nivel en el que se está debatiendo, ¿no? Incluso en sus disensos esa Corte Constitucional nos está dando ejemplos ahora mismo. Por supuesto. Yo quiero aprovechar, Jorge Luis, en los minutos que me quedan, el tema de algo que los colegas conocen, pero queremos insistir, lo que se está llevando adelante ahora desde el Centro de Formación Permanente del Colegio de Abogados, que es un seminario que gracias a Jorge Luis lo venimos llevando adelante. Este seminario precisamente tiene que ver con sociedades conyugales. Tú como instructor principal de este diploma especial, ¿cuáles son los propósitos académicos principales de este programa de capacitación? Que de paso ha tenido una muy buena aceptación. Te agradezco por esas palabras, Ángel. A ver, hace algunas semanas surgió la idea de proponerle al Colegio de Abogados una capacitación que pueda especializar a los colegas, sobre todo del gremio que pertenecen aquí a la provincia, en un tema específico y puntual que tiene su complejidad a la hora del ejercicio profesional, y es el de la disolución y liquidación de sociedades conyugales. El antecedente para hacer esta propuesta que venimos y vamos a seguir desarrollando todavía aproximadamente por un mes más, es por un lado el desconcierto de los abogados ante el cambio en las leyes procesales, ¿no? Lo que tiene que ver sobre todo con los juicios de inventario y partición como están concebidos ahora en el Código General de Procesos. Les cambió las reglas a las que habían en el Código de Procedimiento Civil, y digo que hay un desconcierto porque ni los mismos colegas jueces todavía atinan sobre todo en lo que son los juicios de partición, cómo mismo hay que tramitar ahora esos juicios. ¿Es por el cambio de las normas permanentes? Bueno, se dio este cambio ya, está dado, tenemos un sistema de resolución de causas en audiencias, que es el que instauró el COGEP en todas las materias que faltaban, incluida esta de familia, que ya tenía un sistema oral, pero lo cambió el COGEP para
adaptarlo a su propia normativa. Y por otro lado está también el desconocimiento de las complejas y más o menos desordenadas disposiciones que tiene nuestro sistema legal respecto de la vida, la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal. Esos son los antecedentes, ¿no? Hay algunos mitos entre los abogados a la hora de enfrentar procesos de liquidación de sociedades conyugales. El más popular de todos, que todos alguna vez hemos pecado de esa manera, ¿no? Decirle a un cliente que a la hora de liquidar la sociedad conyugal solo hay que hacer un listado, ver qué es lo que el matrimonio, la pareja ha hecho, ¿no? Y se van a dividir 50-50. Pues esta capacitación que hemos diseñado está justamente pretendiendo romper ese mito y mostrar cómo cuando se hace una adecuada asesoría y se conoce adecuadamente también la legislación. ¿Qué vienen los 2 módulos restantes? Porque ya terminamos el primero. En los 2 módulos restantes viene un segundo módulo bastante teórico, que es justamente un módulo sobre cómo está constituido el haber, los activos y los pasivos de la sociedad conyugal, qué papel juegan los bienes propios de los cónyuges en la sociedad conyugal y cómo se hacen las cuentas de la sociedad conyugal antes de la partición y adjudicación. Y el tercer módulo es un módulo estrictamente procesal, en donde vamos a trabajar cómo se litigan juicios de inventario, de partición y cómo se liquidan sociedades conyugales vía notarial, por mutuo acuerdo. Jorge Luis, queremos una vez más agradecer por tus aportes. Está planteado las opiniones de nuestro directo amigo, pero también el llamado a los colegas abogados que quieran inscribirse. Todavía hay algunos cupos que nos quedan en los 2 módulos restantes. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.